Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase en la que hoy en concreto vamos a hacer un breve repaso de lo que ya vimos acerca de neurofisiología del dolor, acerca de esos conceptos, ¿no? Que nos van a permitir entender qué es el dolor y cómo qué influencia tiene también en nuestro organismo y aparte hoy de repasar alguna de los conceptos, ¿no? Que se nos quedó pendientes, pues vamos a ver también contenido que se quedó colgando en esta primera parte. Acordaros que va a haber una segunda parte en la que vamos a tratar otros temas relacionados con el dolor, también muy interesantes. En este caso, estamos en el primer bloque de la izquierda, en el que veníamos hablando de qué era el dolor, de cuál es su neurofisiología, de qué diferencias existen entre dolor y daño. Vamos a aprovechar para afianzar parte de esos conceptos. Os recuerdo por aquí que en la parte de la derecha tenéis 3 recursos que vais a poder exprimir, sobre todo si os interesa este tema y queréis aprender un poquito más acerca de él, como es el libro de Gerard Butler, la revista Pain y la Asociación Internacional del Estudio del Dolor. Todos, bueno, el libro en concreto, pues vais a ver cómo el dolor puede afectar o influir en nuestros diferentes sistemas a nivel visceral, a nivel vascular, a nivel musculoesquelético, a nivel nervioso. Vamos a ver cómo al final el dolor, ¿no? Es ese proceso que está presente en prácticamente todo nuestro sistema. En la revista Pain, pues vais a tener siempre información actualizada acerca de los últimos estudios que hay en relación a este tema, al dolor, y dentro de la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, igual. Vamos a tener muchísimo contenido actualizado sobre los diferentes estudios que se hagan acerca del dolor. Como idea, como concepto, el dolor, recordemos, es una percepción sensorial localizada y subjetiva, remarcando sobre todo ese elemento de subjetividad. El dolor que tiene o siente cada uno es íntimo, suyo y particular. O sea, el dolor que pueda sentir yo ante un golpe en el codo no tiene por qué ser el mismo que el que le pueda pasar a otra persona, al igual que otra serie de dolores, como por ejemplo el dolor emocional. No, cada persona, por ejemplo, yo no siento de la misma manera si lo dejo con mi pareja que a lo mejor otra persona, porque cada uno, pues, le da esa importancia en su fuero interno a estos temas y vimos, ¿no?, la importancia que tiene el sistema nervioso, tanto central como periférico, para la modulación de ese dolor. Evidentemente, por norma general, siempre va a ser una sensación molesta y desagradable. El dolor no nos gusta a ninguno, nunca, jamás de los jamases. Y eso al final hace que nos pueda influenciar, ¿no? En nuestro día a día, en cómo nos comportamos nosotros con diferentes temas para evitar precisamente ese dolor. Y por último, hablar de que el dolor es un proceso, ¿no? Que puede estar asociado a un daño real o potencial. Es decir, lo veremos un poquito más adelante en este repaso, pero recordar que puede haber dolor sin daño, daño y dolor, dolor y daños relacionados y dolor y daños no relacionados. Aquí, sacando algunos de los conceptos de las ideas del libro de Gerald Butler, em, hay ciertas premisas que prácticamente se podrían extrapolar a todo el mundo, ¿no? Como entre ellas, que nadie quiere tener dolor, como ese proceso desagradable, todo el mundo, todas las personas, incluso todos los seres vivos o todos los animales van a buscar siempre huir del dolor, evidentemente. Aún así, el dolor te protege, te avisa de que estás en peligro. Recordemos que es esa señal de alarma que nos avisa de que hay algo que no está bien. Puede ser real o no, pero cuando aparece el dolor es porque el cuerpo nos quiere notificar de algo. Es la señal que tiene para decirnos, oye, mira, aquí hay algo que no está bien. Vamos a ver qué es lo que es. Vamos a ver si realmente esa señal de alarma se relaciona con el peligro real o no, pero por lo menos es como decir, préstale atención a tu cuerpo porque aquí están pasando cosas, ¿no? Y también, como os decía, que el dolor influye en nuestra vida. Hace que te muevas diferente, que pienses y actúes de manera diferente y eso va a influir. Hay muchos parámetros, muchos términos que incluso veremos un poquito más en profundidad en la clase 2 que van a ir relacionados con ese dolor. Vamos a ver que no todo es estructural, no todo es mecánico, no todo tiene una correlación directa con un problema, sino que hay veces que hay otra serie de factores que puedan influir en ese dolor. Aquí tenemos un pequeño desglose de cómo es la neurofisiología del dolor, es decir, cómo un daño, un estímulo periférico recorre toda mi vía espinal, todo mi sistema nervioso hasta llegar al cerebro
¿Y cuáles son los diferentes pasos? Grosso modo, evidentemente, que aquí si queremos ir un poco más milimétricamente, va a haber otros factores que no hemos incluido en esta diapositiva, pero que también serían importantes, como por ejemplo, ¿no? Las médulas de reset, la vía posterior de la médula, etcétera, etcétera. Pero bueno, como recorrido general, el camino que suele seguir un daño suele ser un estímulo periférico que estimula las neuronas de primer orden, es decir, esas neuronas que están localizadas en la periferia de mi cuerpo y que en caso de que se activen, de que superemos ese potencial de acción, van a enviarle una orden a la segunda neurona, le van a decir, oye, mira, que aquí siento que tenemos un problema, que esto no es habitual, que se escapa de nuestro control, llama al cerebro para que ponga en marcha los recursos para poder o bien huir de este dolor, o bien afrontarlo, o bien un poco poner, ¿no?, en marcha los procesos necesarios. Toda esa señal viaja por nuestra vía espinotalámica, por nuestra médula espinal, hasta llegar a la amígdala y al hipotálamo, donde otros factores, como son las emociones, como son las experiencias previas, como es el miedo de mi paciente, como son todo este tipo de procesos, van a modular el dolor, es decir, van a producir un fenómeno o bien de aumento o bien de reducción acerca de ese estímulo que hemos recibido, y a partir de ahí el cerebro va a poner en marcha todas las vías descendentes en forma o bien de respuesta motora, retirando en este caso la periferia, ¿no? La mano o el pie del estímulo doloroso, como en este caso pueda ser esta persona, ¿no?, que se está quemando, o pues lo dicho, ¿no? A lo mejor hay gente que somatiza llorando, hay gente que somatiza em, con algún tipo de shock, hay gente que somatiza de la forma que sea, evidentemente también teniendo en cuenta cuál sea el estímulo que la produce. Con esto, esta diapositiva es nueva y la he querido incluir en este repaso para afianzar una de las ideas que más se sostienen dentro de lo que es la neurofisiología del dolor. Y es la idea que viene a decir la de the pain is in the brain. A fin de cuentas, toda esta neurofisiología depende del sistema nervioso, bien sea central o bien sea periférico. ¿Por qué esto es clave? Porque muchas veces nosotros, ¿no?, como fisioterapeutas, uno de los pacientes principales que tenemos son todos aquellos que cursan con algún tipo de síndrome miofascial o de dolor musculoesquelético. ¿Qué ocurre? Que por otro lado tenemos otra serie de pacientes cuyo problema precisamente no es la presencia de dolor, sino la ausencia de este mismo. Pacientes que, por ejemplo, puedan tener algún problema de médula, algún problema, algún infarto, secuelas, ¿no?, mejor dicho, de infarto cerebral, algún ictus, algún tipo de parálisis o lo que sea, pues estos pacientes van a tener un problema musculoesquelético que va a estar asociado precisamente a la ausencia de dolor. Con todo y con esto, como he dicho, romper muchas veces el mito de me duele el músculo porque tengo el músculo mal. No tiene por qué. O me duelen los huesos porque tengo los huesos mal. Dentro de la sensibilización que podamos tener como pacientes, el cerebro y todo su sistema nervioso, o sea, lo que es la CPU, ese software que tenemos en nuestro organismo, va a jugar un papel fundamental. A partir de aquí, diferentes factores que puedan influir en nuestro dolor. Hablamos de tres principales, ¿no? La edad, la cultura y el género. Podríamos meter mucho más y en la clase número 2 vamos a profundizar en esto, pero aquí vemos que la percepción del dolor es igual para diferentes edades, aunque su interpretación es diferente. Hablábamos del ejemplo, ¿no?, de que si una valla le cae a un niño de 3 años y a un adulto de 30 años, seguramente el niño tenga una respuesta de lloro, de llanto, de llamar a su padre o a su madre, por ejemplo, mientras el adulto seguramente tenga una respuesta de queja. Grite, se pueda quejar, pero seguramente ponga en recurso otras acciones que no va a tener el niño. Dentro de la cultura vemos aquí los diferentes ritos o penitencias. Aquí hablamos, por ejemplo, ¿no?, de la Semana Santa, de los costaleros, de gente que, por ejemplo, ¿no?, cumple dentro de su religión o de su cultura con una penitencia como pues, caminar de rodillas durante un largo tramo, por ejemplo, es una penitencia que se suele hacer en diferentes países y sin embargo no sienten dolor. De hecho, ellos sienten placer al hacerlo porque sienten que están eximiendo sus pecados. Digamos, están produciendo un daño barra dolor físico para eximir un daño o dolor espiritual, en este caso.
Dentro del género hablamos de las mujeres, de esa oxitocina, de cómo influye el parto y el embarazo en este caso. Y ahora sí, nos empezamos a meter un poco más en temas que se nos quedaron pendientes, en esa diferencia entre dolor y daño. Como idea, el dolor es una experiencia subjetiva, individual e íntima de cada uno en función de las experiencias previas que pueda tener, de las creencias limitantes, de mi entorno familiar y cultural. Yo voy a tener una modulación del dolor diferente a la de otra persona, mientras que por otro lado el daño es extrapolable a todas las personas. El daño va a ser esos parámetros objetivos que yo voy a poder medir. Por ejemplo, si tengo fiebre, puedo coger un termómetro, ponérmelo en la axila y decir, tengo 39 grados de fiebre. Si ese mismo parámetro lo tiene otra persona, podemos decir que estamos teniendo el mismo daño. Igual, con un corte o con un pinchazo, si yo analizo y veo que tengo un corte de 2 centímetros de profundidad, por poner un ejemplo, es algo que puedo medir, es algo mucho más objetivo. Hasta aquí, seguimos reforzando ideas. Vamos a hablar de esa diferencia entre dolor y daño, porque se pueden dar en juego los diferentes o estas 4 posibilidades. Pueden existir dolor y daño a la vez, suele ser la gran mayoría de casos, cuando tenemos un golpe, una caída, un tirón, una contractura muscular, pero también pueden existir dolor sin daño, como hablamos en ciertos síndromes, como el síndrome de la fibromialgia, en el cual, como tal, no existe un daño estructural, ¿no? Pero sí que el paciente, o en este caso la paciente, que suele ser más prioritario o suele ser más frecuente en mujeres, van a tener dolor sin ese daño. Y esto no quiere decir que esté mal, seguramente haya ciertos procesos neuroplásticos dentro de nuestro sistema nervioso que hayan producido ese dolor, lo veremos también más en profundidad en la clase número 2. Y evidentemente también puede existir daño sin dolor. Aquí podríamos hablar de diferentes casos, como por ejemplo procesos oncológicos que hasta que no están muy avanzados, ciertos tipos de cánceres, no van a cursar con ese dolor. ¿Eso quiere decir que mi sistema nervioso mi sistema central, ¿no? Está mal? Pues tampoco. Simplemente a lo mejor ese cáncer ha tenido la habilidad de escaparse de esas neuronas periféricas y de esas neuronas de segundo orden y digamos que ha evolucionado sin causarme ese dolor. Y por último, pueden existir dolor y daño, esto también lo tendría que haber modificado de la primera vez, sin estar relacionados. Es decir, yo puedo tener un esguince de tobillo y que me duela la rodilla y pueden no estar relacionados. A lo mejor la rodilla me duele por artrosis y el tobillo me duele por el esguince, pero no hay esa correlación directa entre diferentes tipos de dolor y daño. Para entenderlo, la parte que nos quedamos en la clase anterior, vamos a ir con un ejemplo práctico. Aquí tenemos a Julián, que ha tenido una torcedura en la rodilla, había salido a correr tranquilamente y pues pisando una piedra, Julián se ha torcido la rodilla. ¿Qué ocurre? Que en función de los factores que puedan influir en el día a día de Julián, vamos a tener dos perfiles diferentes, ¿vale? Esto evidentemente es un caso ficticio, pero quiero que os ayude a entender cómo dolor y daño pueden tener una relación diferente. El daño está claro, nos hemos torcido la rodilla, puede ser que tengamos un esguince leve, pero ¿qué pasa? Que en el primer caso, en el que tenemos arriba a la derecha, Julián es un administrativo que tiene dos hijos mayores y que practica deporte de manera ocasional, como solemos decir, el típico dominguero. Julián había salido a correr pues un sábado por la tarde para despejarse tranquilamente. Tiene esa torcedura y la percepción de su dolor subjetiva es de un 6/10. Le duele, va a pasar por su proceso inflamatorio, su proceso de cicatrización, su proceso madurativo, pero Julián, cuando llega a casa, pues le preguntará a su mujer, ¿no? Oye, ¿qué tal la carrera? Pues oye, mira, me he torcido la rodilla y tal, me molesta, voy a poner un poquito de hielo local, pero eh, lo puedo aguantar, no me influye tanto en mi día a día como pueda ser el segundo caso. En el segundo caso, Julián es un deportista semiprofesional y tiene pendiente firmar su primer contrato profesional el próximo mes. ¿Qué pasa? Que en este caso, Julián, que ha salido a correr para mejorar su rendimiento, de repente ve cómo eh, su carrera se puede ver truncada, se puede ver frustrada, porque claro, en este caso, a Julián le van a abordar una serie de miedos que no tendría en el primer caso. Miedos del tipo, ¿y si no me recupero? ¿Y si no puedo firmar ese contrato profesional? ¿Y si se dan cuenta
de que estoy lesionado y ya no me quieren fichar, y si resulta que con mi contrato profesional empiezo a aumentar la exigencia y me va a doler más la rodilla, pues en este caso, todos esos miedos, todo ese entorno va a producir que Julián pase de tener un dolor de 6 sobre 10 a tener un dolor de 8 sobre 10. ¿Y todo esto por qué? Porque su modulación es completamente diferente. En el primer caso, para Julián va a ser una lesión que no le limite, y en el segundo caso, la lesión puede limitar gravemente a Julián. Entonces, esto va a hacer que todos esos sistemas de alarma se activen de una forma completamente diferente entre el caso número uno y el caso número 2. Ahora sí, chicos, como conclusiones, vamos a abordar, ¿no? En esta primera clase, en esta primera parte del módulo 2, vamos a asociar al dolor como esa respuesta de alarma normal. El dolor es algo natural, es algo que tiene que existir para que nosotros seamos conscientes de qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo, que puede ir asociado o no a un daño real, como hemos visto. Hay diferentes casos en los que dolor y daño pueden estar relacionados o no, y que se puede influir por diferentes factores biopsicosociales. Acordaros siempre de cómo una lesión en Julián puede cambiar en función de si Julián es un tipo de persona con las mismas características de edad, de sexo, simplemente por el entorno familiar, laboral, social, etcétera, etcétera. Y todo esto quería dejároslo claro en esta primera clase de dolor para que entendamos cuál es la importancia que tiene en nuestra salud. Y con esto avanzaremos ahora a la segunda parte del módulo en la que vamos a hablar de diferentes tipos y fenotipos del dolor. Vamos a profundizar un poquito más en cuáles son esos factores que alteran la percepción del dolor y vamos a acabar con una idea que a mí me parece que es clave, que es el mapa mental del dolor. Es decir, ¿qué diferencia a un dolor agudo de un dolor crónico y por qué yo tengo un dolor que no remite ni con la punción seca, ni con la terapia manual, ni con los fármacos, ni con inyecciones? ¿Qué es lo que le pasa a mi sistema nervioso y qué es lo que puedo hacer yo para generar ese empoderamiento, ¿no? Y poder mejorar mi dolor. Como siempre, chicos, os dejo por aquí todos los recursos disponibles que tenéis por parte de la empresa, por parte de Fisioben, tanto las redes sociales como la página web, como el teléfono de consultas y reservas si estáis en Madrid. Y si no estáis en Madrid, vais a poder tener siempre esas consultas también online, en la que si tenéis un síndrome de dolor complejo, dolor crónico, vamos a poder analizar vuestro caso individualmente. Y por último, la app de ejercicios y estiramientos para poder tener también esos recursos de actividad física en casa. Si no conseguís encontrarla en la página de Fisioben Smart, escribirnos por WhatsApp y os pasamos el enlace sin ningún problema. Por mi parte, nada más, vamos a preparar la clase número 2 de este segundo módulo. Vamos a por ello.